Bien, pues buenos días a todos y a todas, a los que os encontráis aquí presencialmente y a los que os habéis conectado. Como sabéis, hoy os presentamos los datos de los informes de escolarización que hemos analizado, de los datos que hay de admitidos y excluidos en cada uno de los ciclos de formación profesional. Decir antes de nada que estos análisis se tardan tanto en hacer porque la Comunidad de Madrid no lo centraliza, no lo publica en una única página web donde estén los listados de todos los centros educativos con el alumnado que pide plaza y donde se la dan en primera opción o en otras opciones. Esto se tiene que ir descargando o buscando la información centro por centro y descargando listado por listado y contabilizando a mano porque tampoco hay un recuento numérico de esto. No solo impide que podamos hacer este análisis, sino que impide al proceso de escolarización, al alumnado, a que sea un proceso transparente y que puedan protegerse a sí mismos ante posibles situaciones de reclamación. Por poner un ejemplo, si yo no puedo ver el proceso entero y me excluyen de una plaza, no puedo saber si hay personas con mayor baremo, menor baremo, mejor posición o peor posición en la lista por delante mía o no. Con lo cual no sabrías qué reclamar, te quedarías sin plaza sin saber qué reclamar. Un poco lo que nos ocurre en el sistema de acceso a la función pública docente, en el sistema de oposiciones. Vemos el proceso a través de un ojo de cerradura. No es un proceso transparente en el que se pueda proteger a todas las personas participantes cuando hay una concurrencia en la que hay una competitividad, porque hay una serie de puntos, un baremo que nos pueden llevar a tener plaza o no. Dicho lo cual, nos vamos a los datos obtenidos de este informe. Tras la extracción de datos y contabilización de los mismos, lo que nos aporta este informe es que han quedado 62.191 estudiantes fuera del sistema público de formación profesional, en total, entre el básico, el medio y el superior. Este dato supera con creces ya el del año anterior. El año anterior dimos un dato de 48.000 alumnos y en este caso pues estamos ascendiendo a 14.000 jóvenes más que se quedan excluidos. Especialmente en la formación profesional de grado medio es donde hay mayor porcentaje de alumnado que se queda fuera, el 70%, aunque es casi similar al que se quedan en grado superior, que es el 69%. La básica quedaría en un 36%, que aunque nos parezca muy pequeño al lado de los otros porcentajes, sigue siendo un número grandísimo de alumnado que no puede optar a una plaza pública. En este sentido, concretar algo sobre los datos. Es muy importante que sepamos que el análisis que hacemos lo hacemos muy exhaustivo. No cogemos el total de plazas que se ofrecen en la FP y le deducimos el número de personas que piden plaza en FP, sino que especialidad por especialidad vemos lo que cada alumno pide y dónde se queda fuera. ¿Qué significa esto? Que hay un juego en la Comunidad de Madrid, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el número de los datos, porque lo que nos dicen es que en septiembre ha habido plazas libres y que se han ofertado plazas, y es verdad, pero se han ofertado plazas en módulos donde no hay alumnado excluido. Y no se abren plazas en donde saben año tras año que hay alumnado que pide y no obtiene ningún centro donde pueda estudiar estas especialidades. Pues, por ejemplo, aunque daremos más datos ahora a mi compañera Inma, en el caso de los módulos sanitarios o en el caso de los módulos que tienen que ver con las informáticas y las comunicaciones. Es decir, no podemos pedir a un chaval que está pidiendo una plaza para ser pues, por ejemplo, algo en imagen y sonido o en informática y comunicaciones, decirle que han sobrado plazas en peluquería y estética, porque es que no va a estudiar peluquería y estética. Es irracional que pensemos que se va a hacer eso. Lo que estás haciendo es dejar a ese alumno sin la opción de estudiar lo que desea, o bien, en el mejor de los casos, si su familia se lo puede financiar, acabará en el sistema privado. Porque la universidad pública también es completamente restrictiva las tasas que tiene, con lo cual estamos haciendo ya un juego en el que dejamos al alumnado sin opciones de poder estudiar. Luego hablamos de la desafección del alumnado con los estudios, pero es que si no les damos opciones para estudiar lo que quieren, pues se quedan fuera del sistema. Algunos datos importantes en cuanto a qué especialidades tienen más incidencia de excluidos. En el caso de la formación profesional básica, se concentrarían en el acceso y conservación en instalaciones deportivas, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte deportiva. En el caso del grado medio,
Los datos más relevantes estarían en montajes de estructuras e instalaciones de sistemas aeronáuticos, algo muy innovador, especialidades que se necesitan en el mercado porque vamos hacia un futuro, no hacia un pasado. Y, por ejemplo, también es muy mayoritario el número de alumnos que se quedan fuera en redes y estacionamiento y tratamiento de aguas. También estamos en una etapa en la que todo lo que tiene que ver con los residuos, con el tratamiento de los mismos, pues también saben que hay bastante oferta de empleo. Pero también nos pasa en guía en el medio natural y de tiempo libre, con un 89%, o vídeo, disjockey y sonido, que se quedan fuera el 86%, junto con emergencias sanitarias, que el 82% se quedan fuera. Estamos hablando de que 9 de cada 10 o 8 de cada 10 alumnos o alumnas que piden plaza en el grado medio en estas especialidades se quedan fuera. Por último, en el grado superior tenemos algunos datos muy relevantes, como por ejemplo el 78% en educación infantil, se quedan fuera, estamos hablando también de 8 de cada 10, o el 94% en diagnóstico y medicina nuclear, es decir, otra vez volvemos a los módulos sanitarios. Con esto, explicar también que también hay menos grupos, una cosa completamente loca, ¿no? En esto, porque no encajaría de ninguna manera. Se queda alumnado fuera y se abren grupos precisamente donde menos se necesita, se cierran grupos donde más se necesita o no se abren directamente grupos donde más se necesita. Y el dato es que nos quedamos en la Comunidad de Madrid con 58 grupos menos. Es una cosa ilógica. Si teníamos un dato de 48.000 alumnos fuera el curso pasado, ¿cómo estamos cerrando más grupos? Nos vamos a sumar los 48.000 que teníamos, más todos los que se vayan a quedar fuera este curso, que como sabéis, pues el dato ha ascendido bastante. En este sentido, y por cerrar un poco mi intervención, al final lo que podemos concluir es que tienen más posibilidades de estudiar las personas que tienen más posibilidades económicas, porque si no tienes economía familiar y no tienes una plaza pública, difícilmente vas a poder terminar tus estudios y bueno, pues al final los abandonarán y esto va a profundizar en la desigualdad y reducir las oportunidades de empleo a futuro de estas personas jóvenes. Vale, bueno, pues un poquito por perfilar lo que Aida ha estado comentando, esa diferencia que tenemos de las personas más excluidas el curso pasado, que rondaban los 48.000 hasta los 62.000 de este curso, que es una diferencia de 14.000, pues ¿dónde se concentran? Pues, por ejemplo, os perfilo un poquito. En FP básica cierran grupos en algunas familias como actividades físicas y deportivas, que además, no sé si es casualidad, pero sucede en todos los grados, tanto en grado básico como en medio como en superior. Informática y comunicaciones sucede lo mismo también en los tres grados. Imagen personal, ¿vale? Que además es que cierran grupos y no abren en aquellas especialidades con más demanda, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en el grado medio de FP, pues imagen y sonido, os doy así algunas pinceladas solamente. Se quedan 1.398 personas fuera, estudiantes. En informática y comunicación, 4.345. En sanidad, 3.366. En grado superior, pues pasa exactamente lo mismo. Cierran grupos en familias como actividades físicas y deportivas, comercio y marketing, electricidad y electrónica, informática y comunicación, transporte y mantenimiento de vehículos, y deberían abrir, pues precisamente en especialidades en las que hay alta demanda, que se quedan muchos alumnos fuera, por ejemplo, artes gráficas, edificación y obra civil, imagen personal, sanidad, como ha dicho Aida, los módulos sanitarios son los que más demanda tienen, o servicios socioculturales. En total, 58 grupos menos. Yo creo que hay un dato relevante, una última cuestión, que además yo creo que la habéis estado presenciando estos últimos días en educación, una vinculación muy directa, que yo creo que a algunos ya nos habrá saltado este clic al escuchar esto. Informática y comunicaciones cierran grupos, pero tienen alta demanda. Y es que tenemos un problema de profesorado. Es que no hay profesores de informática en los centros educativos, entonces se ven abocados a cerrar la formación profesional en la educación pública,
porque si no hay profesorado no pueden impartir las clases y al final ese alumnado pues año tras año va denunciando la falta de impartición de las materias que tienen en esos módulos. Y es que no estamos solventando el problema de las condiciones laborales de la Comunidad de Madrid ni del acceso a la función pública. Y todos los años asistimos a unas oposiciones que dejan fuera a cientos de miles de personas con titulación y con capacidades, pero no solo eso, es que lo que les ofrecemos en los centros educativos entre la burocracia, los horarios lectivos de la Comunidad de Madrid, los grupos que están completamente desbordados, son unas condiciones que para personas que están estudiando una ingeniería o unas carreras que tienen unas salidas profesionales que son mejores que el sector educativo, están dejando y abandonando el sector educativo. Las especialidades, entonces, donde más alumnado se ha quedado excluido, ¿de qué son? Sanitarias y de informática, ¿no? Porque luego habéis leído otras cuantas más, pero entiendo que las más numerosas... Y es que... Ya que metes, vida que destrozas. ¿Qué le ha pasado? Y uno más añadiría yo, actividades físicas y deportivas. Esa familia profesional está bastante tocada. Cada año va creciendo un poquito más porque como no le abren grupos e incluso le tenemos en cierre de grupos en formación profesional básica y en superior, o sea, encima les han detraído grupos, cada vez más hay más alumnado en actividades físicas y deportivas que se queda fuera. ¿Y sanidad y de informática, cuántos grupos habéis dicho que han cerrado? En concreto de esos, Sí. porque en total son 58, Sí, entonces, pero de sanidad en concreto te lo tendríamos que mirar, porque sanidad vale, especialmente está en el... Mira, en sanidad, 2 grupos tengo yo apuntado en grado medio, que es, pero se quedan fuera 3.366 alumnos. O sea, aunque no hubieran cerrado esos 2 grupos, tú fíjate la cantidad. Pero yo sanidad tengo que en medio fuera. Cierran, pero que en superior directamente es que no abren grupos. Sí. Siendo una especialidad... Una clase. Eso es. Sí, sí, una clase. O sea, 35 alumnos o alumnas que no se pueden ofrecer esas plazas. ¿Y por qué? Me gustaría que explicáis por qué creéis que en especialidades como las sanitarias, que está muy demandada, o las de informática, decíais un poco también lo de los profesores, pero o las de las actividades deportivas, ¿por qué creéis que se cierran grupos o que año tras año, sobre todo las de informática y las de sanidad, se ve que faltan plazas? ¿Por qué creéis que la Comunidad de Madrid no oferta más plazas en FP pública de esas especialidades? Pues a ver, yo creo que a todos cuando oímos esto se nos ilumina una bombilla que tiene que ver con pues, el traspasar recursos, en este caso humanos, alumnado, públicos, de manos públicas a manos privadas. Ese es uno que es principal, porque evidentemente la Comunidad de Madrid, tras estos informes que hacemos nosotros de manera muy compleja, porque tenemos que recabar datos que publican, que algunos centros no publican, ellos que los tienen y saben perfectamente el alumnado que se queda fuera. Si la Comunidad de Madrid quisiera realmente, pues, explotar la cantidad de alumnado que quiere estudiar formación profesional, que me parece un dato muy bueno, porque significa que nuestros jóvenes quieren seguir estudiando, quieren terminar unos estudios superiores. Si la Comunidad de Madrid quisiera ofrecerlo de manera pública, lo haría, pero no lo hace. Y no solo eso, sino lo ahoga y no lo ajusta, porque yo podría entender que un año en concreto una especialidad aumente y que no se haya sido previsor, porque bueno, pues el alumnado ha tendido hacia esa rama, por lo que sea, a veces hay movimientos sociales que no son tan fáciles de detectar y que la Comunidad de Madrid ese año la oferta pública le saliera mal. Vale, pero al año siguiente tú la ajustas. ¿Cuántos informes de cuántos años llevamos consecutivamente demostrando en qué especialidades faltan plazas y no se abren? Y no se abren. Entonces, evidentemente, pues entendemos que hay un trasvase de manos públicas a manos privadas y que además esto está dejando la posibilidad de estudiar a una parte de la población lo que son estudios superiores, porque si cerramos la universidad pública a pocas plazas y encima caro en las tasas. La formación profesional hacemos lo mismo, pues al final abocamos al alumnado, parece que les estamos pidiendo que se vayan directamente al mundo laboral y a ser mano de obra barata. Parece que la Comunidad de Madrid necesita mano de obra barata y cuanto menos preparados mejor para poderles explotar el día de mañana. Porque claro, no vaya a ser que hayas estudiado y empieces en un sector laboral más precarizado y luego quieras ascender. Si no tienes estudios, pues no podrás hacerlo. ¿Cuántos años lleváis detectando que faltan plazas en la pública, en la rama sanitaria y las de informática? Pues, a ver, la sanitaria tuvo un auge, un pico muy grande justo en la pandemia.
de la pandemia hacia adelante. Ya era un sector que tenía bastante demanda, pero se multiplicó, la demanda se multiplicó, porque es cierto que en los hospitales, pues bueno, ha habido un incremento de plantillas desde la pandemia, que algunas se han ido, porque bueno, los refuerzos COVID se fueron, pero otras se han sostenido, se han mantenido, ¿no? Entonces, en la parte de sanidad, más o menos de la pandemia hacia ahora mismo, se ha incrementado bastante, pero también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, lo hemos dicho antes, video disc jockey, todas estas partes que son más modernas, que ahora se está como volviendo a ese auge de los 80, ¿no? Del pinchar música en directo, de volver, pues esos módulos están creciendo ahora. Pero si nosotros detectamos esto con los datos que extraemos de Internet y que analizamos en 2 meses, 3 meses de análisis, la Comunidad de Madrid lo sabe y no lo está paliando. No solo eso, sino lo ahoga. Entonces, bueno, estaría bien, nosotros tenemos una propuesta para el próximo curso que sería comparar esto con la escolarización en centros privados o centros sostenidos con fondos públicos, porque esa comparativa nos va a aportar luz al informe, aunque prácticamente se sabe, se deduce. Pero tenemos ese propósito a ver si para el año que viene podemos tener una comparativa de escolarización pública versus privada. Al hilo de eso quería preguntaros si habéis notado que en estos años haya habido un incremento de plazas en la privada, en la rama sanitaria o informática. Sí, en la privada han subido mucho y además es que son un termómetro, porque ellos sí abren realmente lo que la sociedad, lo que los jóvenes están demandando. Si lo detectan en la educación privada, ¿cómo es posible que no se detecte en la educación pública? Que son los que realmente tienen todos los datos, ¿no? Bueno, no es que no se detecte, es que no se quiere poner remedio a ello, porque hay otros intereses. ¿Y en informática cuántos años lleváis detectando que faltan esas plazas? Informática sí que lleva más años, porque informática en realidad empezó en los 2000 el auge de la demanda en los puestos de trabajo de informática, pero no ha decaído. Si os dais cuenta, como cada vez la informática se va a sí misma reinventando, ahora tenemos las IAs, todo lo que tiene que ver con aplicaciones, entonces al final el alumnado ahí busca también una salida. Y además les llama mucho la atención porque los jóvenes trabajan mucho la informática, las redes sociales, entonces tienen un interés alto en estudiar estas salidas profesionales, que además tampoco tiene sentido que se las cerremos porque estamos carentes de informáticos. O sea, estamos carentes de informáticos, como demuestra el sistema educativo. Entonces, ¿por qué no formamos a los nuevos informáticos del futuro? ¿Por qué no abrimos plazas ahí para tener más alumnado? Luego nos inventamos un rollo de que los jubilados nos vengan a dar clase a los centros educativos porque no tenemos profesorado suficiente. Formemos a los jóvenes del futuro. ¿Hay alguna palabra más por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues